presión se comprime adiabáticamente. Se comprime adiabáticamente en varias etapas. Hasta una presión final de 20 atmósferas. Hasta una presión final de 20 atmósferas. Calcular el trabajo realizado y la variación de entalpía. Calcular el trabajo realizado y la variación de entalpía. A 27 grados Celsius, me da una temperatura de 27 grados Celsius y una atmósfera de presión. La presión igual a una atmósfera. Se comprime adiabáticamente, comprime. El trabajo me tiene que salir negativo o positivo. Negativo, ¿no? Porque es compresión. Se comprime adiabáticamente. ¿Qué quiere decir adiabático? Calor igual a cero. Calor igual a cero. En varias etapas. ¿Varias etapas qué proceso es? Reversible. Reversible, ¿no es? Reversible. Proceso reversible. Hasta una presión final de 20 atmósferas. Entonces me está dando una presión 2 de 20 atmósferas. Si esta es presión 2, entonces por ende la es presión 1 y esta también es temperatura 1. Calcular el trabajo realizado, me está pidiendo ya W, trabajo, y la variación de entalpía, delta H. Entonces analizo mi dato, me está dando masa, que generamos ya. Me dice amoníaco. Este es un compuesto triatómico, ¿no ves? Porque tiene el 3, entonces es un compuesto triatómico, va a tener un CB y va a tener un CP. ¿Cuál es su CB y su CP? 7,5. 7,5 de E y 9,5 de E. Temperatura 1 dice 27, no puede estar en grados Celsius, entonces le sumo más 273,15 para transformar a grados Kelvin, que sería 300, ¿no? Sí. 300,15 grados Kelvin. Presión hasta la atmósfera está bien, es igual, ya. Ahora analicemos qué caso es. Ya les dije qué caso es. Está de más analizar. Ya me dice el primero. Caso número 1. ¿Qué me dicen? ¿Qué condición tiene? En una sola etapa irreversible, dice, ¿no? ¿Este es irreversible? No, entonces caso 1 es estancado. Vamos con el caso 2. También me dice presión de oposición, que es un proceso irreversible, lo mismo. Este no es un proceso irreversible, es un proceso reversible, entonces caso 2 descartado. Vamos al caso 3. Caso 3 me dice proceso reversible. ¿Este es proceso reversible? Sí, no es un proceso reversible. ¿Qué más? Dice compresión. Se comprime. Y también dice adiabático. ¿Dice adiabático? Sí. Dice adiabático. Entonces, concluimos que esto es caso número 3. Ya donde temperatura 2 tiene que ser mayor. Temperatura 2 tiene que ser mayor que la temperatura 1. Ya que lo vamos a resolver mediante el caso 3, que utilizan una fórmula, ¿no? Es la de temperatura 1 dividido entre temperatura 2 elevado a gamma, va a ser igual a presión 2 dividido entre la presión 1 menos gamma. ¿Ya? Lo mismo, no me pide hallar temperatura 2, pero sí o sí tengo que hallar, ¿por qué? Porque delta H, para poder hallar delta H necesito, ¿no?, la temperatura 2.
diferencial y la vamos a despejar de esta fórmula. ¿Ya? ¿Qué hicimos ayer? ¿Se acuerdan? ¿Qué hicimos ayer? Raíz de gamma, ¿no? Raíz de gamma. Para este lado. Si abro raíz de gamma aquí, tengo también que abrir raíz de gamma al otro lado. ¿Ya? ¿Para qué? Para eliminar raíz de gamma con este elevado a gamma. Este gamma que está en esta raíz va a pasar a dividir aquí abajo. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Temperatura 1 dividido entre temperatura 2 va a ser igual a presión 2 sobre presión 1. Esto va a estar elevado a 1 menos gamma sobre gamma. ¿Qué hicimos después aquí ayer? Calculamos gamma. ¿Qué hacemos aquí? Teníamos que despejar la temperatura 2 y sacar el gamma. Ya, despejar temperatura 2. ¿Cuál va a pasar allá a multiplicar? ¿La 1 o la 2? Temperatura 1. ¿Cuál va a pasar allá? La 2. La 2, no, ayer les dije eso, ¿verdad? Cuando van a despejar algo, no despejen el numerador, porque, o sea, uno se chipa, yo entiendo, ¿no? Porque lo que quiere despejar es temperatura 2. Entonces, que está multiplicando, está dividiendo, va a estar dividiendo. ¿No? A multiplicar. Entonces, ahí es donde se chipa. Ya por más que queramos despejar temperatura 2, siempre se despeja primero el denominador, no el numerador. Ya, entonces, en este caso, mi incógnita, lo que quiero despejar está en el denominador, entonces lo vamos a despejar de ahí. Temperatura 2 que está dividiendo pasaría al otro lado a multiplicar. ¿No? Entonces, me va a quedar temperatura 1 va a ser igual a presión 2 sobre presión 1 menos gamma sobre gamma, este que estaba dividiendo pasó a multiplicar. Y recién de aquí puedo despejar lo que es la temperatura 2. Todo esto que está multiplicando mi temperatura 2 va a pasar al otro lado a dividir. Entonces me va a quedar temperatura 1 va a ser igual presión 2 sobre presión 1, esto va a estar elevado a 1 menos gamma sobre gamma igual a temperatura 2. Ya está despejado temperatura 2, simplemente la vamos a invertir. Temperatura 2 va a ser igual temperatura 1, presión 2 sobre presión 1 menos gamma sobre gamma. ¿Ya? Tengo temperatura 1, un dato. Tengo temperatura 1 por presión. Tengo presión 2. Tengo presión 1. Así es, tengo gamma. No tengo gamma, pero puedo encontrar. Aquí es igual gamma. Ayer hicimos CP sobre el CD. ¿Cuánto es su CP? 9. 9 medios de R y el CD 7 medios de R. R con R se va y coloco dentro de su calculadora y me dice cuánto le da. ¿Hasta ahí todo bien? Claro que se puede dar un lado. ¿Se entiende? Y ahora vamos a reemplazar, que sería temperatura 2 va a ser igual a temperatura 1, temperatura 1 es igual a 300,15 grados Kelvin. Dividido entre la presión 2, que sería 20 atmósferas. 20 atmósferas dividido entre presión 1, que sería 1 atmósfera. Todo eso está elevado a 1 menos gamma. Gamma sería 1,29. Eso igual está dividido sobre gamma, que sería 1,29. Atmósfera con atmósfera se va y me va a quedar el grado que son las unidades de la temperatura. Colocan eso a su calculadora y me dicen cuándo le da su temperatura. Que es 315 grados Kelvin. 500 es mayor que 300 o no? Sí. Si no, cumple lo que decía. Sí, cumple. Entonces, temperatura 2 es mayor que temperatura 1. Entonces, si tú quiere decir que el pene, hicimos bien. Entonces, mediante
hacemos una regla de 3, que sería en 17 gramos se encuentra un mol. Y aquí voy a poner la masa, porque masa igual en gramos. Como masa me da 34. En 34 gramos, ¿cuántos números de moles tendré? Gramos con gramos se van y multiplican, ¿no? 31 por 34 por 1 dividido entre 17. ¿Cuánto es eso? 2. Sí. Eso va a ser mol, el número de mol. Eso vamos a reemplazar aquí en N. Me dice N, entonces N es igual a 1 mol. Por el CP, que es 9,5 de R, la R que siempre ocupamos, ¿no? 1,987 calorías sobre mol Kelvin. Le voy a multiplicar a la temperatura 2 que me salió 588,60 menos la temperatura 1, 300,15 grados Kelvin. Kelvin con Kelvin se va, mol con mol se va y me va a quedar en calorías, que son las unidades del delta H. Colocan eso en su calculadora y me dan la respuesta. Otra cosa aquí que se olvida colocar es el dato de R, ¿ya? He visto en sus exámenes que colocan N, número de moles, el CP y no colocan R, directamente colocan la temperatura. ¿Ya? Ahí no se equivoquen también, eso viene con colocar su R. ¿Ya? ¿Viste cuánto era su? 5.158,35. 5.158,37. 35. Entonces ese sería su delta H. Hasta ahí solo hallaron lo que es delta H. El ejercicio les pide hallar lo que también es el trabajo. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo partiendo de la fórmula de la primera ley de la termodinámica, que me dice delta U igual a calor menos el trabajo. Por ser un proceso adiabático, calor va a ser igual a 0, entonces me va a quedar delta U igual a menos el trabajo. Invertimos porque lo que quiero despejar es el trabajo, con signo y todo, ¿ya? Menos trabajo igual a delta U. Como lo que quiero despejar no puede estar negativo, tengo que multiplicar por menos 1. Menos por menos, más. Me va a dar trabajo igual, aquí se supone que hay un signo más por menos, menos igual a delta U. Entonces para poder hallar el trabajo, tengo primero que hallar delta U. Y la fórmula de delta U es la misma que delta H, solo que sería como el CB, N por CB, temperatura 2 menos temperatura 1. Y reemplazo, ¿no? N, que es igual a 2 mol, por el CB, que sería 7,5, de R, la misma R, 1,987 calorías sobre mol Kelvin, por temperatura 2, que sería 588,60 menos temperatura 1, 300,15 grados Kelvin. Kelvin con Kelvin se va, mol con mol se va y me va a quedar en calorías, que son las unidades del delta U. Coloca todo esto en su calculadora y me dice cuánto me da su delta U. 4.012. ¿Lo sacará? 4.012,05.